Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy comenzamos una nueva sección que nos llena de asombro y admiración, profecías cumplidas. En este espacio vamos a recorrer juntos cómo la Biblia, ese libro tan antiguo como eterno, anticipó hechos históricos con una precisión que deja sin palabras. Profecías que no solo fueron anunciadas con siglos de anticipación, sino que se cumplieron al pie de la letra, muchas veces en el corazón mismo de los grandes imperios del mundo. Tal vez alguna vez te preguntaste: ¿es posible que un texto escrito hace más de 2000 años haya predicho con exactitud la caída de reinos, la aparición de personajes famosos, o incluso decisiones políticas que marcaron el rumbo de la humanidad? La respuesta es sí. Y no lo decimos desde una idea teórica o religiosa. Lo confirman los libros de historia, los descubrimientos arqueológicos y los registros que han sobrevivido al paso del tiempo. En esta serie no vamos a hablar de teorías sin base. Vamos a unir dos mundos: la fe y la historia. La escritura y los registros reales, para que puedas ver con tus propios ojos, lo que fue escrito, realmente ocurrió. Y para empezar este viaje, no podíamos elegir a cualquiera. Hoy vamos a hablar de uno de los hombres más poderosos de la antigüedad. Un rey que conquistó imperios, movió fronteras y cambió la vida de millones de personas. Pero lo más impresionante es que su nombre apareció en la Biblia más de 150 años antes de que naciera. Su historia está grabada en piedra, escrita en papiros, y confirmada por descubrimientos arqueológicos que asombran incluso a los que no creen. Estamos hablando de Ciro el Grande. El libertador, el conquistador, el que fue llamado por Dios sin siquiera conocerlo. En este episodio te invito a dejarte sorprender, a mirar la historia con otros ojos y a descubrir que la palabra de Dios no solo transforma vidas, también anticipa la historia. Así que toma asiento, prepara tu corazón. Porque vamos a viajar al pasado, donde todo parecía estar bajo control humano. Pero en realidad, ya estaba escrito desde mucho antes. Empecemos desde el principio. A lo largo de la historia, muchos nombres quedaron grabados en los libros de las grandes civilizaciones. Emperadores, estrategas, filósofos, conquistadores. Pero pocos de esos nombres aparecieron anticipadamente en un libro sagrado, como si su existencia hubiera sido anunciada antes de ser realidad. Hoy vamos a explorar uno de esos casos únicos. Un momento en el que la Biblia rompe las barreras del tiempo y se adelanta a los acontecimientos con una claridad que desafía toda lógica humana. Porque en este episodio no solo vamos a hablar de un rey importante. Vamos a hablar de alguien que fue nombrado por su propio nombre en la Biblia, más de un siglo antes de nacer. Su aparición no fue casual. Su ascenso no fue un accidente. Su papel estaba planeado. Profetizado. ¿Cómo es posible que Isaías, un profeta que vivió 150 años antes, haya mencionado a Ciro, fundador del imperio persa, y haya descrito con precisión la tarea que cumpliría? ¿Cómo se explica que un hombre ajeno al pueblo hebreo haya sido señalado como ungido por el propio Creador? Lo que vamos a ver a continuación no es un mito ni una coincidencia forzada. Está respaldado por manuscritos antiguos, por arqueología, por historia, y por la palabra que no miente. Imaginemos la escena. El pueblo de Israel aún ni siquiera había sido exiliado. Jerusalén estaba de pie, y el templo era el centro espiritual del pueblo. Isaías aún profetizaba bajo el dominio de reyes como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Pero en medio de esa estabilidad, aparece una voz que dice: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Ciro. Un nombre que no tendría sentido por más de 100 años. Un hombre que nacería en Persia, crecería en medio de costumbres paganas, y sin embargo sería parte de una profecía que cambiaría el destino de todo un pueblo. Esta es una historia que une el poder político con el propósito divino. Donde el trono de un rey pagano se convierte en el instrumento de redención para una nación entera. Y donde la palabra profética no solo inspira, sino que se cumple. Pero para entender el peso de esta profecía, primero necesitamos comprender el contexto en que fue escrita.
¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Quién era Isaías? ¿Y cómo era posible que algo así quedara registrado sin alterar durante siglos? Acompáñame ahora al corazón del Antiguo Testamento. Allí donde las palabras parecían adelantarse a los imperios. Y la historia apenas comenzaba a escribirse. Para entender la magnitud de esta profecía sobre Ciro, necesitamos detenernos en el contexto en el que fue escrita. ¿Quién era Isaías? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel en ese tiempo? ¿Y por qué es tan impactante que en medio de todo eso se mencionara a un rey extranjero que aún no había nacido? Isaías vivió y profetizó en el reino de Judá, entre los años 740 y 680 a.C. aproximadamente. Fue consejero de reyes como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y su ministerio atravesó momentos de relativa estabilidad política, pero también de crecientes amenazas externas. En esa época, el imperio asirio dominaba la región y Babilonia era apenas una potencia emergente. El templo de Jerusalén aún estaba en pie. La ciudad no había sido destruida. El exilio no había comenzado. De hecho, cuando Isaías profetiza, ni siquiera existía aún la figura de Ciro como posibilidad histórica. Sin embargo, en los capítulos 44 y 45 de su libro, Isaías empieza a hablar de algo inesperado. De una futura restauración, de un pueblo que volvería del exilio, y de un personaje clave que haría posible todo eso. En Isaías 44:28 se lee: Yo soy el que dice de Ciro. Él es mi pastor, y cumplirá todo lo que deseo. Él dirá a Jerusalén: serás reedificada. Y al templo: serán puestos tus cimientos. Y en el capítulo siguiente, Isaías 45:1, continúa diciendo: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para someter naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Para abrir puertas delante de él, y las puertas no se cerrarán. Esta afirmación es absolutamente extraordinaria. Ciro es llamado ungido, un término reservado para los reyes de Israel o para el Mesías. Y es el único extranjero en toda la Biblia al que se le otorga ese título. Además, se describe con precisión lo que hará. Vencerá a reyes, abrirá puertas, tomará ciudades, y permitirá la reconstrucción del templo. Lo más sorprendente es que todo esto fue escrito más de 150 años antes de que ocurriera. En tiempos donde Babilonia aún no había destruido Jerusalén, y donde el pueblo hebreo no había sido llevado al exilio. Es como si hoy alguien escribiera el nombre de un presidente que gobernará en el año 2175 y detallara lo que hará. No como un deseo, sino como una certeza. Esta profecía quedó registrada en los rollos de Isaías, cientos de años antes de su cumplimiento. Y los descubrimientos arqueológicos, como los rollos del Mar Muerto, confirmaron que estos textos no fueron alterados después del cumplimiento, sino que ya estaban allí desde mucho antes. Estamos frente a un caso único. Una profecía con nombre y apellido, con acciones concretas y con un nivel de anticipación que desconcierta incluso a los más escépticos. Pero ahora que entendemos el momento en que esta profecía fue escrita, es momento de analizar el contenido en profundidad. ¿Qué dijo exactamente Isaías? ¿Qué acciones predijo? ¿Y por qué fueron tan importantes? Acompáñame a descubrir los detalles de una de las profecías más impactantes del Antiguo Testamento. Lectura detallada de la profecía y su análisis. Ahora que conocemos el contexto, es momento de leer y analizar con atención una de las profecías más exactas y extraordinarias del Antiguo Testamento. No es simplemente un anuncio genérico, no es una interpretación vaga. Estamos ante un mensaje específico, nombrando a una persona concreta, con hechos históricos detallados. En Isaías 44:28, el profeta dice: Yo soy el que dice de Ciro. Él es mi pastor, y cumplirá todo lo que deseo. Él dirá a Jerusalén: serás reedificada. Y al templo: serán puestos tus cimientos.
El pasaje comienza con una afirmación directa del Altísimo. Yo soy el que dice de Ciro. Es decir, no es una deducción, no es una visión confusa. Es una declaración firme, autoritaria y personal. Luego lo llama mi pastor, un término profundamente simbólico en la Biblia. No solo habla de alguien que lidera, sino de alguien que guía según el propósito divino. Sorprende más aún que este título se le otorgue a un rey pagano, ajeno a la fe de Israel. Y el anuncio sigue con dos declaraciones contundentes. Él dirá a Jerusalén: serás reedificada. Y al templo: serán puestos tus cimientos. Pero recordemos algo esencial. Cuando Isaías escribió esto, Jerusalén aún no había sido destruida. El templo aún existía. No había exilio, no había ruinas. Por lo tanto, anunciar la reconstrucción del templo antes de su caída es como decir: esto se va a destruir. Pero ya está previsto quién lo va a restaurar. En el capítulo siguiente, Isaías 45:1-3, continúa. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para someter naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Para abrir puertas delante de él, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, y haré pedazos cerrojos de hierro. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Cada frase tiene un peso profético inmenso. Ungido. Título usado para reyes de Israel, ahora aplicado a un rey gentil. Tomé por su mano derecha. Simboliza elección, dirección y respaldo. Someter naciones. Ciro conquistó Media, Lidia y Babilonia. Uno de los mayores imperios de la antigüedad. Abrir puertas delante de él. Babilonia cayó sin que se le cerraran las puertas. Históricamente, los babilonios dejaron abiertas las compuertas del río Éufrates mientras celebraban un festival. Tesoros escondidos. Se cree que Ciro accedió a los tesoros acumulados por los reyes babilónicos en sus templos y palacios. Para que sepas que yo soy el Señor. Un mensaje directo. No estás donde estás por casualidad. Fuiste elegido, aunque no me conozcas. Esta profecía no solo anticipa una acción política. Presenta a Ciro como instrumento de redención, como un elegido para restaurar lo que sería destruido. Y lo más impresionante, Ciro no era consciente de esta profecía. No actuó buscando cumplirla, pero la cumplió con exactitud. Estamos ante una de las pocas veces en la Biblia donde un personaje cumple una misión divina sin ser parte del pueblo de Dios y sin saberlo conscientemente. Aún así, su nombre, su obra, su estilo y sus victorias fueron escritas mucho antes de que sucedieran. Pero esto no queda solo en lo escrito. Todo lo que Isaías anunció se cumplió punto por punto. Y no solo lo dicen los creyentes, sino la historia, la arqueología y los documentos antiguos. En la siguiente sección, vamos a comprobar cómo se materializó esta profecía. Con evidencias concretas, descubrimientos reales y registros que confirman lo que fue dicho por el profeta Isaías siglos antes. El cumplimiento histórico y los descubrimientos reales. Hasta aquí, hemos visto lo que Isaías profetizó más de un siglo antes de que ocurriera. Pero ahora entramos en terreno firme. La historia registrada, los hallazgos arqueológicos, los documentos antiguos que demuestran que todo lo que fue anunciado se cumplió al pie de la letra. Comencemos con lo que sucedió realmente. En el año 539 a.C., el imperio babilónico, que parecía impenetrable, cayó en manos del imperio persa liderado por Ciro el Grande. Su estrategia fue brillante. En lugar de entrar por la fuerza, desvió el río Éufrates, que cruzaba la ciudad, y sus tropas ingresaron por el lecho seco del río durante la noche, mientras los babilonios celebraban un festival religioso. El historiador griego Heródoto, que vivió en el siglo V a.C., documenta esta hazaña.
Y confirma que las puertas internas de Babilonia no estaban aseguradas, lo que permitió una entrada casi sin resistencia. Justamente como había dicho Isaías. Las puertas no se cerrarán. Y aquí aparece la primera gran coincidencia. O mejor dicho, confirmación profética. Pero hay más. Una vez que Ciro tomó el control de Babilonia, emitió un decreto general. Permitió que cada pueblo sometido regresara a su tierra y reconstruyera sus templos. Este acto no era común. De hecho, los imperios anteriores buscaban asimilar o eliminar la identidad de los pueblos conquistados. Sin embargo, Ciro adoptó una política opuesta. Permitir libertad religiosa y restaurar los centros de culto destruidos. Y entre esos pueblos, estaba Israel. En el libro de Esdras capítulo 1, se registra el decreto con estas palabras. Así dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, y suba a Jerusalén. Exactamente como Isaías lo había escrito más de un siglo antes. Pero lo más asombroso es que no solo la Biblia lo dice. También lo confirma un documento arqueológico real y tangible. El famoso cilindro de Ciro. En el año 1879, el arqueólogo Hormuzd Rassam, trabajando en las ruinas de Babilonia, descubrió un cilindro de arcilla con inscripciones cuneiformes. En ese cilindro, Ciro relata en primera persona su conquista de Babilonia y su política de restauración religiosa. Aunque no menciona específicamente al pueblo de Israel, sí habla de devolver a los pueblos a sus tierras y reconstruir sus templos, exactamente como se registra en Esdras. El cilindro de Ciro está actualmente en el Museo Británico y es considerado por muchos como la primera declaración oficial de derechos humanos de la historia. Para los estudiosos de la Biblia, es una prueba arqueológica que valida el contexto y los actos de Ciro tal como fueron descritos en las Escrituras. Otros documentos y fuentes que lo confirman. Además del cilindro de Ciro, hay otros descubrimientos históricos que fortalecen el cumplimiento de esta profecía. 1. Los anales de Nabonido, descubiertos también en Babilonia, describen la caída de la ciudad y la entrada pacífica de Ciro, como una toma casi sin oposición militar. 2. El historiador griego Xenofonte, en su obra Ciropedia, describe a Ciro como un gobernante justo, respetuoso de la religión y profundamente distinto a los conquistadores violentos de su época. 3. Y uno de los descubrimientos más impresionantes de los tiempos modernos. Los rollos del Mar Muerto, hallados entre 1947 y 1956 en cuevas cercanas a Qumrán, junto al Mar Muerto. Entre esos rollos se encontró una copia casi completa del libro de Isaías, fechada alrededor del año 125 a.C., lo que significa que ya existía al menos 600 años después de Isaías. Aún antes del nacimiento de Cristo. Esta copia incluye los capítulos 44 y 45 donde se menciona a Ciro. Y lo más importante, el texto es casi idéntico al que leemos hoy. Esto descarta la posibilidad de que la mención de Ciro haya sido agregada después del cumplimiento. Es una prueba irrefutable de que la profecía ya estaba escrita siglos antes de su realización. Que no fue modificada. Que no fue ajustada a los hechos. Estaba allí, esperando a cumplirse. Pero esto va más allá de los libros de historia y los objetos en museos. El cumplimiento de esta profecía no solo nos muestra que Dios conoce el futuro. Nos muestra que el Señor está involucrado en la historia humana, que interviene a través de reyes, imperios y personas comunes para cumplir sus planes. En la siguiente sección, vamos a detenernos en eso. En lo que esto significa espiritualmente. Porque esta no es solo una historia de arqueología y reyes antiguos. También es una historia de fe. Después de ver toda esta evidencia, cuesta seguir llamando coincidencia a lo que ocurrió con Ciro. Que un profeta escriba el nombre de un rey que no había nacido, detalle lo que haría, y que eso ocurra siglos después, no es casualidad. Es propósito. Es diseño divino.
Esta historia revela algo profundo del carácter de Dios. Él no improvisa. Nada lo toma por sorpresa. Su plan avanza aunque nosotros no lo entendamos, aunque aún no haya señales visibles, aunque todo parezca en contra. Mientras el pueblo de Israel vivía sus días en Jerusalén sin imaginar el exilio que vendría, Dios ya había nombrado al hombre que los liberaría después de su cautiverio. Cuando parecía que la destrucción era lo único que les esperaba, el Altísimo ya tenía preparada la restauración. Incluso ya tenía el nombre del libertador escrito en la historia, antes de que naciera. Y ese es el mensaje más poderoso de este episodio. Que Dios ya está obrando en el futuro mientras nosotros todavía estamos atrapados en el presente. A veces pensamos que todo depende de lo que vemos. Nos angustiamos porque no entendemos cómo saldremos de una situación difícil. Nos sentimos solos, exiliados emocional o espiritualmente. Pero esta historia nos recuerda que el Señor ya tiene escrita la solución. Que mientras nosotros lloramos por lo que se rompió, Él ya está levantando al Ciro que lo va a restaurar. Que incluso puede usar a personas inesperadas, de lugares impensados, para cumplir su voluntad. Ciro no era parte del pueblo de Dios. No fue formado en la fe de Israel. Sin embargo, fue llamado mi pastor y mi ungido por el propio Señor. Porque Dios no necesita que todo esté en orden para actuar. Él crea orden donde hay caos. Él alinea las piezas del rompecabezas cuando nosotros solo vemos fragmentos rotos. Y si lo hizo antes, puede hacerlo hoy. Si escribió el nombre de Ciro, ¿por qué no podría tener escrito también tu nombre en su historia de restauración? Esta historia no es solo sobre el pasado. Es un espejo del presente. Una señal de que el Creador sigue escribiendo sobre personas comunes a través de caminos extraordinarios. Y ahora que lo entendemos espiritualmente, es momento de aplicar esta enseñanza a nuestra vida. Porque no se trata solo de entender lo que hizo Dios en la historia, sino de creer que puede hacer algo así en la nuestra. Tal vez estás esperando que algo cambie, que tu vida se reconstruya, que ese exilio emocional o espiritual termine. Pero no ves cómo, ni con qué, ni a través de quién. Este episodio te recuerda que el plan de Dios siempre está más adelantado que tu desesperación. Mientras vos lloras por lo que se rompió, Él ya nombró a quien lo va a restaurar. Ciro no conocía a Israel, pero fue el medio para su libertad. De la misma forma, puede usar a personas, eventos o situaciones que hoy ni imaginas para darte un nuevo comienzo. Y si hoy estás cumpliendo un propósito sin saberlo, si tu historia se está entrelazando con algo más grande, no es casualidad. Todo tiene sentido en el tiempo perfecto de Dios. Si esta historia nos deja algo, es la certeza de que nada está fuera del control de Dios. Aunque no lo veamos, Él ya está obrando en áreas que ni siquiera imaginamos. Tal vez vos también estás en un tipo de exilio. Tal vez sentís que tu vida fue invadida por situaciones que no buscaste. Una pérdida, una traición, una crisis financiera, una enfermedad, una etapa de desánimo. Y como el pueblo en Babilonia, esperas algo, pero no sabes qué. Tienes fe, pero se va desgastando con los días. Tienes promesas, pero parecen lejanas. Y a veces te preguntas si realmente Dios tiene un plan, o si ya se olvidó de vos. Pero la historia de Ciro te responde algo concreto. Dios no improvisa. Él no escribe sobre la marcha. Él ya está en tu futuro, preparando lo que vas a necesitar cuando llegue el momento. Así como el profeta Isaías escribió sobre un libertador mucho antes de que el pueblo fuera esclavizado, también hay cosas que ya están en marcha en tu vida, aunque vos aún no lo sepas. ¿Y si tu Ciro ya fue nombrado? ¿Y si tu puerta ya fue abierta, pero estás caminando hacia ella sin darte cuenta? ¿Y si el problema que hoy te pesa, ya tiene preparada su salida, su solución, su reconstrucción? Esta enseñanza es para vos que sentís que ya no hay salida. Para vos que perdiste algo y no sabés cómo volver a empezar. Para vos que no entendés por qué todo se derrumbó si estabas haciendo las cosas bien. El mismo Dios que usó a un rey extranjero para restaurar a su pueblo, puede usar cualquier recurso, persona o camino para restaurarte a vos. Aunque no sea el camino que esperas.
aunque venga de donde menos piensas. Lo importante es que el plan sigue en pie. Así que no bajes los brazos. No pienses que todo terminó. Porque si Isaías escribió antes de la caída, entonces vos también podés creer antes del milagro. Confía en el Dios que ya tiene tu historia escrita. Y que va a cumplirla, aunque hoy no lo veas. Y ahora que lo entendiste, que lo viste en la historia y lo sentiste en tu corazón, es momento de hablar con Él. De entregarle tus preguntas, tus vacíos y tu fe. Porque, así como fue fiel en el pasado, lo será también hoy. Oración. Señor, hoy vengo delante tuyo con el corazón abierto. Me cuesta entender tus tiempos. A veces siento que no pasa nada. Que oro, espero, lucho, y no veo respuestas. Pero hoy me recordaste algo importante. Que tú no improvisas. Que mientras yo me preocupo por el presente, tú ya estás en el futuro, abriendo caminos que ni siquiera conozco. Gracias por mostrarme que ya tenías un Ciro preparado cuando nadie lo esperaba. Gracias por recordarme que tu plan sigue en pie, aunque yo esté cansado, confundido o con la fe temblando. Señor, si hay algo en mi vida que parece derrumbado. Si hay un exilio emocional, un duelo, una herida o una pérdida. Hoy te lo entrego. Yo no sé de dónde va a venir la restauración. Pero sé que tú sí sabes. Sé que tu mano puede usar incluso lo que yo no entiendo para cumplir tu propósito. Así que hoy me rindo a tu voluntad. No quiero controlar. Quiero confiar. Y si como Ciro, también vas a usar personas inesperadas para bendecirme, que así sea. Si vas a derribar muros que aún no veo, que así sea. Si vas a sorprenderme con algo que ya tenías escrito, que así sea. Ayúdame a esperar con fe. A creer con esperanza. A seguir caminando, aunque no entienda el camino. Porque sé que tú eres fiel. Y siempre cumples lo que prometes. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora que terminamos esta oración, me gustaría invitarte a reflexionar con nosotros y a ser parte activa de este mensaje. Esta fue una nueva entrega de nuestra serie Profecías Cumplidas. La Biblia frente a la historia. Y si llegaste hasta acá, te agradezco de corazón por acompañarme en este viaje al pasado, donde descubrimos que el Altísimo no solo habla, también cumple. ¿Qué te pareció la historia de Ciro? ¿Te imaginabas que un rey tan importante fuera mencionado por su nombre en la Biblia más de un siglo antes de nacer? ¿Sentís que esta historia te habló a vos, a tu momento, a tu camino? Si algo de todo esto te tocó, te hizo pensar o te dio ánimo, te invito a dejarlo en los comentarios. Porque muchas veces, tu testimonio o tu reflexión pueden ser justo la palabra que otro necesita leer. También te animo a que te suscribas al canal, si todavía no lo hiciste. Cada nuevo video es una oportunidad para seguir descubriendo que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino una fuente viva de sabiduría, verdad y dirección para nuestro tiempo. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta serie. Y si sentís que este mensaje puede bendecir a alguien más, compártelo. Ayúdanos a hacer crecer este espacio, para que más personas descubran que el Dios que habló sigue hablando hoy. Gracias por estar del otro lado. Te espero en el próximo episodio. Y bendiciones.